Así que yo creo que podemos dar inicio a nuestras conversaciones ejecutivas, un espacio para actuar pensando distinto. Le damos la bienvenida a todos nuestros miembros del Foro de Presidentes, a los invitados que se unen y que madrugan hoy para tener una charla realmente de valor. Hoy el tema que nos convoca es más allá de la paz total y del ciclo electoral, la territorialización de la paz y el papel del empresariado colombiano. ¿Por qué? Porque el paradigma de la paz total, del enfoque nacional a la construcción territorial de paz, las mesas de negociación, los avances, los retos, todos son temas que a nosotros nos competen como empresarios. Casos concretos de territorialización. Vamos a estar hablando de los comuneros del sur en Nariño como un modelo prometedor, la fragmentación del conflicto y los nuevos desafíos de orden público, de grupos armados nacionales a grupos armados territoriales. Y por último, el papel que puede cumplir el empresariado en apoyar procesos territoriales más allá del ciclo electoral en 2026. ¿Cuáles son esas oportunidades de inversión en territorios en transformación? Y es porque hemos querido tener en las últimas semanas un ciclo hablando de territorios, de cómo podemos los empresarios llegar y encontrar, apoyar territorios, pero también encontrar maravillosas oportunidades, por lo cual estuvimos hablando de cooperativas a lo largo de nuestro país y hoy este es el tema que nos compete para cerrar este ciclo. Y es por eso que tenemos acompañándonos hoy Alejandro Posada. Alejandro es politólogo e internacionalista de la Universidad de Londres. Es candidato a doctor en estudios de paz de la Universidad de Oxford, ya terminando este ciclo de 4 años, y miembro de la organización internacional constructora de paz, Rodeemos el Diálogo. Alejandro ha apoyado la implementación de acuerdos de paz de 2016, incluyendo procesos de reincorporación de excombatientes de las FARC en Antioquia y Meta. Actualmente asesora la mesa de diálogos con el Grupo Comuneros del Sur en Nariño en temas de justicia transicional y desarme. Es por eso que vamos a estar hablando desde el rol del empresariado, cómo podemos aportar, cómo podemos generar ese valor en territorios más allá de las elecciones y de los gobiernos, cómo es ese aporte real de los empresarios de nuestro país. Así que, Alejandro, es un gusto, un verdadero gusto tenerte esta mañana, por supuesto, como siempre. Muchas gracias a nuestro grupo coordinador de presidentes del foro que nos apoya en este espacio de conversaciones ejecutivas, a la cabeza de Carlos Puech, Edgar Suárez, Juan Carlos Linares, Clement, Alberto Herrera, en fin, quienes nos apoyan todos los meses para hacer posible este espacio de las mañanas. Así que bienvenidos a todos. Alejandro, un gusto. Bienvenido a Foro de Presidentes. Adelante. Marcela, muchas gracias. Y antes que nada, pues darle las gracias a Juan Carlos, a ti, Marcela, a Edgar, a todo el comité coordinador por la invitación a este espacio tan valioso y tan importante en clave de construcción de país. Es realmente un honor para mí estar acá y gracias por conectarse a todos. Lo primero que me gustaría hacer es empezar reconociendo que este no es un momento fácil para el país. Hay cansancio generalizado, hay polarización, hay desconfianza. Pero creo que también hay una convicción compartida de que a nadie aquí le convienen esos ciclos interminables de violencia a los que nos hemos acostumbrado y que hemos normalizado en el país. Empezando por ustedes, los empresarios. Ustedes son los primeros que tienen que vivir la guerra de primera mano a través de sus operaciones, sus empleados, de las comunidades donde trabajan. Y por eso quiero empezar dejando algo muy claro y es que no voy a hablar de la paz total, no voy a hablar del acuerdo de paz del 2016, no voy a hablar de propuestas electorales, ni tampoco les traigo soluciones de cómo resolver los conflictos en el país. En cambio, lo que sí quiero hacer es hablarles de cómo la paz se puede construir desde cada uno de los rincones donde ustedes ya están presentes, donde ustedes ya trabajan, independientemente de si hay interlocución o afinidad con el gobierno de turno. Sobre todo me interesa contarles un poco sobre ciertas tendencias positivas que he visto en algunos territorios del país, tanto a partir de mi investigación doctoral como mi experiencia trabajando en lugares golpeados por el conflicto en los últimos años. Eh, y mi invitación, creo, sería a que pensemos la paz como algo que no se decreta desde Bogotá,
sino que se construye todos los días en los territorios, junto a las comunidades, y donde el empresariado, tanto local como nacional, tiene un papel clave y transformador que puede cumplir. Y en ese orden de ideas, me parece también importante empezar reconociendo que la paz total como política de Estado ha sido un fracaso casi que absoluto. Más que paz, ha generado retraimiento institucional, ha generado consolidación de la gobernanza armada ilegal, ha generado violencia, ha generado extorsión, ha fortalecido las economías ilegales. En fin, en muchas zonas del país, los actores armados hoy están inmensamente empoderados. Pero dentro de ese mismo marco de la paz total, ha habido algo que para mí es importantísimo rescatar y de lo que no se habla mucho en Bogotá, y es la agenda de territorialización de la paz. Es decir, son iniciativas que se están impulsando más locales que nacionales, donde los liderazgos sociales, la sociedad civil, grupos de jóvenes, de mujeres, se han vuelto protagonistas de la construcción de paz. En muchos casos tienen un asiento en las negociaciones de paz y un papel clave en estas negociaciones, así como en programas de desarrollo territorial. Y también rescatar que ha habido un cambio de paradigma que creo que es valioso. Se está entendiendo que una negociación de paz no puede simplemente quedarse en desarmar a un grupo armado y desmovilizarlo, sino que también debe fundamentarse en transformaciones territoriales que aborden esos factores que causan la reproducción y la persistencia de los conflictos, porque pues finalmente si no cambian las condiciones del territorio, y esto me imagino que es lo que han hablado mucho en este ciclo de territorio, que también me parece tan importante, entonces hablamos sobre falta de oportunidades, desigualdad, abandono estatal. Se puede desmovilizar a un grupo con unas negociaciones de paz, pero siempre va a llegar otro grupo a ocupar ese vacío, que es lo que pasó después del desarme de las FARC. Y eso, creo yo, no es una solución sostenible a los problemas que nos golpean como país. Ahora, en la práctica, la implementación de la paz total ha dejado mucho que desear. Ha habido, a mi modo de ver, demasiada zanahoria, muy poco garrote, y los grupos armados se han aprovechado un poco descaradamente de esa mano tendida y de la generosidad del gobierno en sentarse en esas mesas de paz. Pero, y esto es lo que quiero que se lleven de esta charla hoy, también se han activado unos procesos potentes y que van mucho más allá de la agenda del gobierno y que están generando avances reales en materia de pacificación y desarrollo territorial y que son finalmente impulsados por las mismas comunidades. Entonces, en zonas como Nariño, Putumayo, el Meta, el Bajo Cauca e incluso el Catatumbo con todos los líos que tiene ahorita, las comunidades están generando soluciones propias a sus problemas, muchas veces antes de que llegue el Estado o con muy poco apoyo estatal. Y es que en mi experiencia en Nariño últimamente, mover el aparato estatal se ha vuelto un tema tenaz. Sabemos que en los últimos años ha habido una pérdida grande de capacidad técnica dentro del Estado y que muchos de los funcionarios actuales estatales no tienen experiencia de cómo mover esa maquinaria tan inmensa. Y esto ha hecho que las cosas pues, no avancen al ritmo que los territorios necesitan. Y aquí es donde el empresariado, creo yo, tiene un papel clave que puede cumplir. Y ese es un papel que no depende de si el Estado llega, de si el Estado llega a medias o no llega, porque finalmente la paz no puede ser simplemente una cosa de Estado. Y repito lo que dije antes, la paz no se decreta desde Bogotá, se construye en los territorios, con las comunidades y con ustedes. Y a pesar del fracaso casi que estrepitoso de la paz total, sí es importante reconocer que se han abierto ciertas ventanas de oportunidad que ustedes están en una posición muy, muy favorable para apoyar, ya sea desde Bogotá o ya sea desde los mismos territorios. Y les voy a dar tres ejemplos recientes que creo que son valiosos. El primero, el proceso con el que he estado involucrado, con los comuneros del sur y también un poco la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que son dos grupos armados que operan en Nariño y Putumayo. En esta zona del país existe una mesa de co-construcción de paz que ya ha tenido unos resultados tangibles en materia de destrucción de armamentos. Son dos procesos los dos únicos procesos en donde ya ha habido una destrucción de armamento que se ha llevado a cabo en los últimos meses. Y en estas dos regiones sí hay unas negociaciones formales entre el Estado y estos grupos, pero dentro de ese proceso también se han visto surgir unas iniciativas comunitarias muy chéveres que tienen un enfoque productivo, ambiental y social. Y en estos dos departamentos
Tanto las comunidades rurales, las alcaldías locales, los actores económicos en el territorio, están ensayando un modelo de paz, de esa paz territorial, que se basa en la sustitución de economías ilícitas, el desarrollo productivo de la región, el desminado, clave el desminado, sobre todo para la agricultura, protección ambiental, infraestructura y también, bueno, reconciliación desde abajo. Entonces, sin grandes anuncios, sin esperar que Bogotá les diga qué hacer o por dónde hacerlo, las comunidades están trabajando para construir confianza y buscando romper ciclos de violencia, abordando esos factores de persistencia del conflicto. Y los resultados que hemos visto son importantes. Se están abriendo mercados, está mejorando la seguridad alimentaria, se están fortaleciendo cadenas productivas y, importante también, los actores que antes no se sentaban en una misma mesa, hoy están trabajando juntos y compartiendo conocimiento técnico, social, económico. Y eso para mí es transformar el territorio. El segundo ejemplo, que muchos de ustedes ya deben conocer a raíz de lo que pasó en el 2016, son los procesos de reincorporación productiva de excombatientes. Y en Antioquia y Cauca, por ejemplo, he visto experiencias como Tecnicafé, que ha formado excombatientes y comunidades locales en el procesamiento del café, o una que me gusta mucho, Alianza Soluciones, una iniciativa empresarial que ha impulsado la generación de empleo y de emprendimiento para personas afectadas por el conflicto, tanto excombatientes como víctimas. Y hace un par de años tuve la oportunidad de apoyar unos proyectos productivos de Exfarc en Antioquia, en Dabeiba, y fue muy bueno ver cómo las empresas antioqueñas con los excombatientes y las comunidades trabajan juntos para prevenir que recurra a la violencia, porque las situación está dada para que haya recurrencia de violencia. Entonces, cómo las comunidades y los empresarios están actuando es importante. Otro caso que me gusta mucho mencionar es De Mano en Mano, que es un emprendimiento de comercialización de productos elaborados por excombatientes que los mismos excombatientes han impulsado junto a una empresa de envíos del Valle del Cauca y una empresa tecnológica en Bogotá. Entonces aquí se ve cómo se sincronizan y articulan distintos esfuerzos en pro de la paz. Y el tercer ejemplo, no necesariamente en clave de conflicto armado, lo vimos en Cali durante el estallido social del 2021. Los empresarios del Valle crearon espacios de diálogo, fortalecieron iniciativas de formación, de empleo para jóvenes en medio de esta crisis. Y esos esfuerzos de recomposición de tejido social, incluso en las ciudades, entonces no estamos hablando solamente de los territorios rurales, también es construir paz territorial. Y muy rápidamente, si miramos fuera de Colombia, hay experiencias que nos demuestran cómo el sector privado puede ser un motor de paz sin depender necesariamente de la maquinaria estatal. Entonces, en Irlanda del Norte, ustedes no se imaginan la diferencia que hizo el compromiso a largo plazo del sector privado con la paz, mucho más allá de los ciclos políticos. Los gobiernos iban y venían, pero aquí había un compromiso empresarial con apoyar la paz. Y esto significó que cámaras de comercio, asociaciones empresariales participaran en la reconstrucción de lazos sociales y económicos entre comunidades divididas. Y aquí también, bueno, creación de trabajo, lo que ya hemos hablado, formación técnica con jóvenes vinculados a la violencia. Y también en lugares con estados más débiles, se me ocurre Ruanda después del genocidio del 94, Guatemala, las alianzas público-privadas han sido decisivas para sostener la paz, mucho más de cualquier acuerdo firmado entre Estado y un grupo armado. En Kenia, por ejemplo, el Kenya Private Sector Alliance fue un mediador durante la crisis electoral de 2007, promovió espacios de diálogo nacional que ayudaron a la reconciliación entre grupos étnicos y a promover estabilidad política. En Sudáfrica también me gusta mucho el ejemplo, el Consultative Business Movement, que desde los años 80, bueno, un movimiento empresarial, eh, que desde los años 80 facilitó diálogo entre compañías y eso fue importante porque muchas de ellas estaban involucradas en el régimen del apartheid y los líderes del movimiento anti-apartheid que logró abrir espacios y caminos reales hasta el fin de la segregación racial. E incluso el presidente de Klerk en su momento reconoció varias veces el papel del empresariado sudafricano en acabar con el apartheid. Entonces, todo esto para decirles que el sector empresarial puede tener un rol activo, sostenido y ojalá, sobre todo, coordinado, y que esto puede tener un impacto inmenso en la construcción de paz territorial
así haya o no interlocución efectiva con el Estado central. Y digo Estado central porque el Estado está compuesto de muchísimas instituciones, pequeñas, grandes, que no dependen del gobierno de turno. Y por eso también quiero que cuestionemos la idea de que en muchos territorios no hay Estado, porque puede que no haya presencia efectiva del Estado en educación, en salud o en seguridad, pero hay muchísimas formas de organización estatal que incluyen juntas, asociaciones, federaciones, todo a nivel comunitario, pero también, bueno, municipal, departamental, que trabajan todos los días por construir esa paz territorial que creo que vale mucho la pena apoyar. Y con muchas de ellas, hoy lo que he visto es que no hay un diálogo fluido con el sector privado, por lo que creo que hay un espacio enorme por explorar. Y les voy a proponer 5 ideas concretas en esos próximos 10 minuticos sobre cómo ustedes, los empresarios, pueden contribuir a esa paz territorial. Lo primero, que me parece muy importante, es buscar participar en espacios locales de deliberación, de toma de decisiones. Y aquí se me ocurren juntas de acción comunal, consejos territoriales de paz, comités de convivencia, mesas de víctimas, incluso mesas de justicia transicional, así como con organizaciones productivas locales. Y todo esto son espacios de diálogo donde las empresas pueden llegar y aportar sus ideas, pueden discutir proyectos, pueden pensar junto con las comunidades en soluciones a problemas locales y lo más importante, son espacios de construcción de confianza y de legitimidad entre actores clave en el territorio. Pero de nuevo, lo reitero, no son espacios en los que en mi experiencia haya visto al empresariado tener mayor participación. Así que su presencia e incluso su liderazgo en este tipo de espacios puede marcar una diferencia muy grande en la construcción de paz. Lo segundo, ojalá involucrarse en proyectos productivos en territorios en transformación. Y eso es muy fácil decirlo porque el territorio en transformación existe en el posconflicto y las cosas, las condiciones están dadas y ya no hay grupos armados, que es lo que, pues precisamente lo que no tenemos hoy en muchas regiones del país. Pero la velocidad que tiene el empresariado no la tiene el Estado. Ustedes tienen la capacidad de generar un bienestar inmediato y resolver problemas muy concretos. Y un territorio en posconflicto, definiéndolo como lo queramos definir, es tierra fértil para negocios, es para turismo, para manufactura, agricultura, minería responsable y sostenible, energías limpias, en fin, son zonas con un potencial inmenso. Y creo que no se puede subestimar cómo cada empleo, cada inversión con sentido territorial es una forma muy concreta de prevenir nuevos ciclos de conflicto. Y cuando hablo de involucrarse, tampoco me refiero solamente a invertir, sino a hacerlo de forma asociativa y con las comunidades. Entonces, Marcela habló sobre las conversaciones que ya han tenido ustedes sobre cooperativismo. Eso es importantísimo, vinculándose con proyectos que ya existen, que ya están en marcha, quizás sí, impulsados por comunidades locales, por colegios, universidades, por alcaldías, las mismas cooperativas, o incluso, y aquí yo creo que voy a generar alguna que otra espinita, pero organizaciones campesinas y cabildos indígenas. Soy consciente de que muchas veces las relaciones históricas entre el empresariado y algunos de estos actores no han sido fáciles, pero justamente por eso el diálogo económico y productivo puede abrir unos espacios de confianza donde ahora mismo hay distancia. Eh, bueno, las mesas, los comités de paz que mencioné antes son muy buenos espacios para empezar a arrancar este tipo de diálogo. Y este tipo de articulación tiene un impacto importante incluso cuando el Estado central llega tarde o a medias. Es decir, no dependemos, estos espacios no dependen de que haya interlocución efectiva con el Estado, de que el Estado llegue como quisiéramos que llegara. Tercero, y en esta misma línea, clave fortalecer esas alianzas con comunidades, apoyar el cooperativismo, cadenas de suministros locales, emprendimientos rurales, empleabilidad de jóvenes, bueno, víctimas del conflicto, excombatientes. Todo esto genera desarrollo económico y social. Y aquí no estoy hablando de filantropía ni de responsabilidad social solamente. Esto es una apuesta de creación de valor compartido y de crear condiciones propicias para el desarrollo sostenible de los territorios más afectados por la violencia. Cuarto, mayor coordinación del sector privado en pro de la paz y el desarrollo. Porque en muchas regiones del país hay empresas que están haciendo trabajo territorial importantísimo, pero de forma aislada muchas veces. Entonces no se hablan, no se conectan entre sí y con otros actores locales.
Por eso, espacios como este, como el Foro de Presidentes, son tan importantes. Sirven para alinear esfuerzos, sirven para compartir aprendizajes y sobre todo para conectar este tipo de iniciativas y proyectos empresariales con objetivos más amplios de paz y desarrollo territorial con las comunidades y de las comunidades mismas. Y lo último, pensar más allá de 2026, porque la paz territorial necesita compromisos que sobrevivan a los gobiernos de turno. Entonces es preguntarse y entender un poco qué está pasando a nivel local, qué potencial de articulación hay con instituciones tanto formales, estatales o no estatales, o informales a nivel comunitario. Y ahí creo yo está la verdadera sostenibilidad de los procesos de transformación territorial. Así que les dejo esas 5 ideas concretas que ojalá sirvan como un llamado a la acción. Y nada de esto es decirles que no hay dificultades en hacerlas realidad, porque bueno, hemos hablado y creo que todos somos conscientes que el orden público, la capacidad limitada del Estado, la incertidumbre política, todo esto a lo que nos enfrentamos en la coyuntura actual, son realidades que conocemos y que nos duelen mucho a todos. Y claro, lo que pasa en 2026 sí va a tener implicaciones fuertes sobre qué tipo de paz queremos construir y cómo vamos a lidiar con grupos armados, pero es un momento en el que se han abierto puertas y ventanas muy importantes en materia de paz y de transformaciones territoriales que vale la pena entender y buscar formas de apoyar desde los distintos rincones, desde donde cada uno de ustedes trabaja, porque traen posibilidades reales de inversión, de desarrollo y de pacificación que construyen país finalmente. Y ustedes pues ahí tienen un papel importantísimo que pueden jugar. Porque, y con esto cierro, cuando una empresa le apuesta a la paz en los territorios donde opera, está invirtiendo en su entorno, está invirtiendo en la estabilidad de sus empleados, en el valor de la marca misma y en el país en donde quiere seguir creciendo. Y ustedes han demostrado por décadas una capacidad increíble de adaptación y de liderazgo en un país que es muy complejo. Y hoy, más allá de la paz total y del ciclo electoral que viene, esa paz territorial necesita ese mismo liderazgo. Bueno, muchas gracias por conectarse y